Buenos días, soy el doctor Oscar Valencia, coordinador de este espacio de educación médica continua. Les vamos a pedir, por favor, que mantengan sus micrófonos en silencio para poder escuchar al ponente y no se vicie el sonido. Les recordamos que las preguntas las pueden hacer a través del chat. No es necesario que pongan su nombre y saludos, simplemente las preguntas. Y les recordamos que también al final de la sesión, en el mismo chat va a haber una liga para que nos hagan favor de conectarse y llenar una encuesta de satisfacción. En nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, les damos la más cordial bienvenida a esta sesión académica de pediatría. En esta ocasión tendremos a tres ponentes muy distinguidos los tres, con un tema que nos interesa a todos los pediatras, que es el síndrome multisistémico inflamatorio pediátrico asociado a SARS-CoV-2. Me voy a permitir presentar a los ponentes. La doctora Nadina Rubio, ella estudió medicina en la Universidad Autónoma de Nuevo León. La especialidad de pediatría la hizo en el Hospital Universitario José Eleuterio González. La especialidad de reumatología e inmunología la hizo también en el mismo hospital, avalado por la misma Universidad Autónoma de Nuevo León. Después hizo una subespecialidad de inmunología con especialidad en reumatología en pediátrica en Boston Children en Harvard. Tiene un doctorado en medicina por la Universidad Autónoma de Madrid. Es profesor titular de la especialidad de reumatología pediátrica y maestra adscrita de pediatría del Hospital Universitario. Y es coordinadora de investigación vinculada a la industria farmacéutica. Por lo tanto, tiene muchas publicaciones y congresos. Es consejera de reumatología pediátrica del Consejo Mexicano de Reumatología. Es profesor clínico en Tec Salud y ejerce su profesión privada en el Instituto de Pediatría en el Tec Salud, Hospital Zambrano. La doctora Ana Victoria Villarreal Treviño estudió medicina en la Universidad Autónoma de Nuevo León. La especialidad de pediatría la hizo en el Hospital Infantil Federico Gómez. La subespecialidad de reumatología pediátrica también en el mismo Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Es miembro de Colegio Mexicano de Reumatología, miembro también de RECAM Latina Workup Group, miembro de la Asociación de Médicos del Hospital Infantil de México. Es autora también de muchas publicaciones y presentaciones en congresos. Es profesora de reumatología pediátrica en el Hospital Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León y ejerce como reumatóloga pediatra en el Hospital Regional Materno Infantil de Alta Especialidad de la Secretaría de Salud de Nuevo León. El doctor Oscar Tambés Rivera es infectólogo pediatra. Él estudió medicina en el Tecnológico de Monterrey. La subespecialidad la hizo en el programa multicéntrico de la Secretaría de Salud junto con el Tecnológico de Monterrey. La subespecialidad de infectología pediátrica la hizo en el Instituto Nacional de Pediatría. Es autor también de muchas publicaciones y en capítulos de infectología pediátrica. Es un médico que nos da mucho gusto que regrese a su casa, a Tec Salud, y ahorita también ejerce el ejercicio privado en Tec Salud, y también es jefe de la unidad de atención especializada de COVID-19 del Hospital Regional Materno Infantil de Alta Especialidad. Voy a dejar de compartir la pantalla para que la doctora Nadina Rubio inicie la sesión. Bienvenidos. Muy buenos días a todos. Espero que ustedes y sus familias se encuentren bien. Agradezco mucho la invitación del doctor Oscar Valencia para presentar la sesión académica de pediatría en esta ocasión en relación al síndrome multisistémico inflamatorio pediátrico asociado a SARS-CoV-2, conocido también como PIMS.
La agenda del día de hoy, yo voy a presentar, voy a hablar de las manifestaciones clínicas del PIMS. El doctor Oscar Tamesa hablará de fisiopatología y la doctora Ana Victoria Villarreal presentará un caso clínico y hablará sobre tratamiento. El síndrome multisistémico inflamatorio pediátrico asociado a SARS-CoV-2 realmente es un trabajo en progreso. Esto es una condición nueva y entonces ahorita se está trabajando mucho a nivel de los distintos investigadores en distintas partes del mundo. Trabajan en reuniones para conocer más de esta condición, intercambiar información. Se está trabajando en la construcción de registros y se han diseñado ya protocolos de tratamiento. A lo largo de estos meses, desde que empezó la pandemia, han surgido ya diferentes publicaciones con la información sobre esta condición clínica. Afortunadamente, los niños no han sido tan afectados como los adultos en esta pandemia por SARS-CoV-2. La mayor parte de los niños tienen síntomas respiratorios que son leves, son benignos, con baja mortalidad. Y si vemos los reportes a nivel mundial, pues la afección pediátrica generalmente va alrededor del 2%. En nuestro país, el 27 de febrero, en la Ciudad de México, se dio a conocer el primer caso de COVID-19. En nuestra ciudad fue el 11 de marzo. Y en ese mismo mes empezamos a recibir comunicaciones de alertas de diferentes grupos de Europa, de Italia, de Inglaterra y de España, que nos hablaban de que ellos estaban viendo algunos pacientes pediátricos críticamente enfermos, que en algunos de ellos había sido positivo la prueba para COVID-19 y en otros no, que estos pacientes presentaban características clínicas que se superponían con un síndrome de choque tóxico y manifestaciones de un Kawasaki atípico. También estos pacientes tenían parámetros sanguíneos de una infección severa por COVID-19, como presentaban los adultos con tormentas de citocinas, con síndromes de hipercoagulabilidad. Característicamente había una alta incidencia de síntomas gastrointestinales e inflamación del corazón grave, que incluso hacía que los pacientes pasaran a terapia intensiva. Y en forma simultánea aparece un primer reporte de enfermedad de Kawasaki con un Kawasaki clásico asociado a COVID-19. Entonces, estamos viendo un panorama en el cual se reportaban casos con características de Kawasaki clásico y casos que parecían Kawasaki, pero eran pacientes con síntomas más graves que el Kawasaki clásico. En Italia fue el primer país que tuvo, perdón, creo que es, ok. Un punto importante de este síndrome multisistémico inflamatorio pediátrico es que ahorita la nomenclatura todavía no está muy definida. Si ustedes revisan la literatura, vamos a encontrar esta serie de nombres como enfermedad parecida a Kawasaki, síndrome hiperinflamatorio parecido a Kawasaki, shock hiperinflamatorio en niños, el síndrome multisistémico inflamatorio en niños, que esta es la nomenclatura que se usa más en Estados Unidos. El PIM se usa más en Europa y recientemente en una publicación francesa que salió en este mes, ellos sugieren que estos pacientes podrían ser nominados como CAWA COVID-19. Entonces, en Italia fue el primer país que se enfrentó a la pandemia por coronavirus y la ciudad de Bérgamo fue una de las ciudades con una tasa muy alta o la tasa más alta de infecciones por coronavirus. Ellos publicaron el primer reporte, un reporte en el que incluían 10 pacientes que ellos habían observado en un periodo de un mes. Y esto era atípico para ellos porque generalmente, a pesar de que eran un hospital de tercer nivel, no tenían una incidencia muy alta de Kawasaki. En su cohorte histórica de 5 años tenían 19 pacientes. Entonces, esto daba una
frecuencia de 0.3 casos por mes. Y en un solo mes vieron 10 pacientes con características de enfermedad de Kawasaki, pero que eran severas. Entonces, ¿por qué ellos decían que era una enfermedad que se parecía a Kawasaki? Bueno, sabemos cuáles son las características clínicas de Kawasaki, en donde hay conjuntivitis no exudativa, cambios en la mucosa oral, como son las papilas muy prominentes, los cambios en los labios con fisuras, la linfadenopatía, los cambios de eritema en palmas y plantas de los pies, el edema indurado, y en base a la presencia de fiebre, más 4 de estos criterios, hacemos lo que se conoce como el Kawasaki clásico. Sin embargo, también tenemos Kawasaki atípico, que consiste en que el paciente tiene nada más 2 o 3 de estos criterios clínicos, tiene fiebre persistente, pero hay otros datos desde el punto de vista del laboratorio que ayudan a establecer esto, como serían reactantes de fase aguda elevados, elevación de transaminasas, hipoalbuminemia, anemia, piuria estéril, y estos datos sumados con un ecocardiograma con aneurismas o bien datos de disfunción miocárdica establecen el diagnóstico de Kawasaki incompleto. Sabemos que la enfermedad de Kawasaki es una vasculitis aguda que afecta vasos de mediano calibre, principalmente los vasos coronarios, que afecta a niños pequeños alrededor de los 5 años de vida. En algunas ocasiones podemos identificar que existe el antecedente de un agente infeccioso que detona toda esta cascada de inflamación, aunque no es infrecuente que hasta 30% de los niños con enfermedad de Kawasaki pueden tener una infección concomitante en el momento del diagnóstico. Y un dato importante es que algunos de estos pacientes con enfermedad de Kawasaki pueden tener inestabilidad hemodinámica en la fase aguda, desarrollando algo que se llama choque tóxico por Kawasaki. Y también pueden desarrollar un síndrome de activación de macrófagos con esta tormenta de citocinas que se ha descrito en estos pacientes. Entonces, en este primer reporte, lo que hicieron ellos es hacer una comparación con su cohorte histórica de 5 años, analizar los datos clínicos de los pacientes con Kawasaki que ellos habían visto en relación a los 10 pacientes que se presentaron en ese mes. Interesantemente, había diferencias clínicas importantes. El primero es que los nuevos casos generalmente se presentaban en niños mayores, alrededor de los 10 años. Característicamente había mucha afección respiratoria y gastrointestinal, que esto no es común en los niños con Kawasaki, datos meningios y un involucro cardiovascular grave que podía llevar a los pacientes a un estado de choque o ser internados en terapia intensiva. Desde el punto de vista del laboratorio, estos pacientes presentaban leucopenia con linfopenia marcada, ferritina alta, trombocitopenia y marcadores de miocarditis con presencia o elevación de troponina o péptido, el BNP, proBNP. Además, dentro del curso de su tratamiento, veían que eran niños mucho más graves, que presentaban una resistencia a la gamma globulina intravenosa, es decir, una sola dosis no era suficiente para controlar el proceso inflamatorio y frecuentemente tenían que utilizar una terapia concomitante con esteroides. Algunos de ellos presentaban evidencia de síndrome de activación de macrófagos o el síndrome tóxico por Kawasaki. Estos pacientes tenían, de los 10 pacientes, 8 tenían evidencia de haber tenido o una infección por COVID, por la presencia de anticuerpos IgG o IgM, o incluso en ese momento ser la prueba de COVID positivo. Solamente 2 de ellos no pudieron identificar el virus. Y esto posteriormente en otras publicaciones se ha visto que lo que se sugiere ahora es que los pacientes no solamente sean sometidos a una prueba en una sola ocasión, sino que incluso se tomen hisopados en una segunda o en una tercera muestra. También en otros estudios recientes ya están buscando
el virus también en estos pacientes. Entonces, cuando empiezan a fluir todos estos casos a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud dice, bueno, vamos entonces a ver cómo vamos a definir esta nueva condición clínica de PIMS. Y ellos deciden dar una definición de caso para PIMS. Y consiste en un paciente que ha tenido fiebre por lo menos 3 días, fiebre persistente, reactantes de fase aguda elevados y la afección por lo menos de 2 o más órganos o sistemas. Característicamente son pacientes que van a tener manifestaciones gastrointestinales o disfunción cardíaca. Y es muy importante en estos pacientes excluir otras causas infecciosas porque estos síntomas pues, pueden ser compatibles con un shock tóxico, por ejemplo, por estreptococo o estafilococo. Entonces es muy importante también descartar infecciones y en ocasiones estos pacientes tienen coinfecciones con estreptococo o incluso en un paciente que acabamos de ver la semana pasada había una coinfección con influenza tipo A. Todas estas características sumadas a la evidencia de COVID-19, ya sea por PCR o una prueba serológica de anticuerpos o haber estado en contacto con un paciente COVID-19. El CDC también dio una definición de caso que es muy similar y también en Europa el Royal College ha también definido esta entidad. Entonces, lo que falta es que haya una unificación de la literatura, de la nomenclatura, que todo esto es lo que se está trabajando en este momento. Entonces, en el último mes han salido ya el reporte de otras cohortes, la cohorte británica, la cohorte de Nueva York, que fue también un lugar donde hubo una alta tasa de infecciones, y la cohorte de Francia. La cohorte francesa es un estudio multicéntrico de varios centros de reumatología pediátrica franceses que reportan 16 pacientes. En estos pacientes también hicieron, al igual que el estudio italiano, una comparación con una cohorte histórica de enfermedad de Kawasaki que ellos tenían de 220 pacientes. Esta comparación les dio las características clínicas diferentes de los nuevos pacientes que ellos estaban viendo. Vemos cómo hay frecuentemente manifestaciones gastrointestinales importantes y disfunción cardíaca manifestada por miocarditis, que puede ser en muchos de los casos grave. Entonces, las diferencias que ellos encontraron, al igual que el estudio italiano, pues fueron pacientes que tenían generalmente una edad mayor a la que usualmente vemos en pacientes con Kawasaki. Tenían una cuenta menor de plaquetas, usualmente el paciente con Kawasaki tiene trombocitosis. Había una mayor incidencia de miocarditis manifestada por disfunción miocárdica que se evidenciaba por ecocardiograma o por elevación de biomarcadores como sería la troponina o el proBNP. E igual también encontraban resistencia a la primera dosis de gamma globulina, siendo necesario utilizar otras terapéuticas. Entonces, en resumen, ¿cuándo vamos a sospechar un síndrome multisistémico inflamatorio pediátrico? Bueno, generalmente un paciente pediátrico con fiebre elevada sin explicación, con PCR alta, con síntomas leves de COVID, sobre todo respiratorios, o exposición a alguien infectado en las 4 semanas previas al síntomas del paciente. En estos pacientes son los pacientes que nos debemos, es como un foco de alarma para ir a buscar un PIMS. Y lo primero que tenemos que hacer es una búsqueda urgente de miocarditis, ya sea por biomarcadores, por marcadores bioquímicos o a través de un ecocardiograma y electrocardiograma. Asimismo, tenemos que utilizar herramientas para descartar que nuestro paciente no tenga un síndrome de activación de macrófagos, solicitando ferritina, fibrinógeno, tiempos de coagulación y dímero D, porque es una condición que puede rápidamente evolucionar en horas y comprometer la vida
del paciente. Sin duda, esta es una condición que requiere de un equipo de especialistas. Esto debe ser llevado a cabo por un equipo multidisciplinario que incluya especialistas en medicina crítica, infectología, reumatología, cardiología, y dependiendo de los problemas del paciente, pues se sumarán otros especialistas. Muy bien, termino mi participación y le pido al doctor Óscar Tamés que comparta. Hola, buenos días a todos. No sé si ya puedan ver la diapositiva de fisiopatología. Perfecto. Entonces, muchas gracias a la doctora Nadina por habernos dado todo este marco de la clínica de los pacientes con PIMS o con MISC, que como sabemos estos términos se van a ir sobrelapando a medida que vamos descubriendo un poquito más acerca de este nuevo padecimiento. Y es que el reconocimiento del PIMS o del MISC obviamente recuerda mucho a la parábola de los ciegos y el elefante, en la cual se ejemplifica la incapacidad de conocer en totalidad la realidad del padecimiento y de primera instancia encajonarlo equivocadamente tal vez como alguna otra entidad. Y esto obviamente pues es posible y se entiende porque la fisiopatología y todas las manifestaciones clínicas y paraclínicas de este nuevo síndrome pues dan para mucho y dan como para poder confundirlo de primera instancia con otro. A medida que los clínicos nos hemos enfrentado a pacientes con PIMS, pues seguramente hemos dicho de que, oye, este paciente pienso que tiene un síndrome de activación de macrófagos, este paciente tiene sepsis, este paciente tiene ARDS, este paciente tiene un HLH y en uno de los más frecuentes, pues este paciente tiene enfermedad de Kawasaki. Y esta similitud con la enfermedad de Kawasaki se entiende también por toda esta conjunción de la clínica y paraclínica de los pacientes con PIMS y con Kawasaki. Si bien PIMS guarda similitudes clínicas, como digo también paraclínicas y mecanismos de fisiopatogenia propuestos muy similares a la enfermedad de Kawasaki, es importante que analicemos también las diferencias entre ellos. Y como nos menciona también la doctora Nadina, muy excelente en el artículo que nos comparte, yo les hago hincapié en esta publicación que se comparten estas manifestaciones clínicas, pero vemos cómo marcamos las diferencias en las cuales los pacientes con PIMS llegan en esta serie al menos hasta un 81% de síntomas o signos gastrointestinales, algo que no es frecuente en pacientes con enfermedad de Kawasaki, una afección cardiovascular muy importante con miocarditis y pues obviamente estos términos que empiezan a surgir, que empiezan a ser alusivos a esta similitud entre Kawasaki y PIMS, que empiezan a llamarlos Kawakovid, algunos otros aportes en la literatura de Kawasaki-like, Kawashoki, por cómo se presentan habitualmente con alteraciones hemodinámicas, de choque o hipotensión. Entonces, no es de extrañarse que en muchas ocasiones se puedan compartir estas similitudes y que los confundamos de primera instancia. Sabemos pues también que para la enfermedad de Kawasaki existen factores genéticos y epigenéticos o ambientales también que pueden ser disparadores de esta enfermedad de Kawasaki. Y oh sorpresa que vemos aquí en esta lista de disparadores de enfermedad de Kawasaki que está muy bien descrito, los coronavirus, tanto alfa coronavirus como beta coronavirus. Entonces, no es de extrañarse que para esta respuesta inflamatoria y esta tormenta de citocinas habitualmente asociada con PIMS, pues el SARS-CoV-2 pudiera ser un disparador importante. ¿En qué momento o hasta qué grado? Eso está todavía por describirse, pero siendo un disparador muy potente con un armamento inmunológico bastante robusto, pues no es de extrañarse que los pacientes lleguen a nosotros con todas estas manifestaciones clínicas de inflamación. Entonces pienso que es demasiado permisivo emplear estos términos de primera instancia o tenerlo como diferenciales, pero entonces debemos utilizarlos como sinónimos o tenemos que ser más tajantes y decir, sabes que este paciente no tiene una enfermedad de Kawasaki, sino más bien un PIMS o un MISC. Y justamente en el estudio de los 58 pacientes de la cohorte del Reino Unido,
con Elizabeth Whittaker y Jethro Herber y Hermione Lyall, con quienes tuve el gusto de trabajar en Londres el año pasado. Ellos en su análisis ponen de manera muy importante esta estratificación de las características y vemos cómo en estas columnas de aquí ellos estratifican por pacientes que cumplían criterios para enfermedad de Kawasaki y aquellos que no la cumplían. Y no es mi intención aburrirlos con esta gráfica, sino resumírselos en esta imagen que les comparto, en la cual los pacientes con PIMS o con MISC, las diferencias es que son pacientes más grandes que aquellos pacientes con enfermedad de Kawasaki, tienen una media de edad de 10.5 años y los pacientes con Kawasaki de 8. Son pacientes que tienen mucho más grado de inflamación sistémica, y esto evidente tanto por clínica como por estudios de laboratorio y biomarcadores, y también son pacientes que tienen mucha más afección miocárdica y mucho mayor porcentaje de afección gastrointestinal. Entonces sabemos que para el pediatra estas manifestaciones gastrointestinales son de todos los días en la clínica, ¿verdad? En el consultorio, en la sala de urgencias. Entonces tenemos que tener un alto índice de sospecha para la enfermedad inflamatoria multisistémica, ¿verdad? Y tratar de no confundirlo tal vez con algún proceso gastrointestinal habitual. Y pues estas asociaciones o estas manifestaciones persisten en todas las cohortes que han estado descritas al momento, y en la cohorte francesa pues no es la excepción. Vemos cómo también en su análisis pues son pacientes en los cuales se rompe esa predisposición al menos de grupos de riesgo o grupos étnicos o grupos o razas, y vemos cómo los pacientes pues, con enfermedad de Kawasaki persiste esa asociación con alguna ascendencia asiática o que sean de raza o de etnicidad. Y vemos cómo los pacientes con PIMS no encuentran esta asociación, ¿verdad?, de raza. Vemos cómo son pacientes, como les digo, más grandes. Son pacientes que tienen muchísimos más síntomas gastrointestinales, más miocarditis. Entonces, son pacientes con una tormenta de citocinas que está llevando a todas estas manifestaciones clínicas que, si bien de primera instancia podrían parecer, y se vale que sea parte de los diagnósticos diferenciales, pero hay que ser muy, muy detallado en este análisis y poder descifrar si se trata más bien de un PIMS o de un paciente con enfermedad de Kawasaki. Entonces, pienso que no es absolutamente necesario hacer o tratarlos como sinónimos, ¿verdad? Porque es importante que los dividamos y veamos justamente en dónde se encuentran estas similitudes que hacen que la enfermedad de Kawasaki y que el PIMS, al menos fisiopatogénicamente y por características clínicas, pues sean similares. Y pues obviamente si pensamos en la inflamación que está presente en la infección por SARS-CoV-2, sabemos que pues, SARS-CoV-2 es un excelente disparador inmunológico. O sea, la respuesta inflamatoria que es capaz de montar es bastante robusta y depende, como sabemos, de muchas, en parte importante, en las características del hospedero. Pues los actores principales de esta respuesta sabemos que son los macrófagos, principalmente las interleucinas, principalmente la interleucina 6, interleucina 1B, los interferones, principalmente 1 y 3. Entonces, toda esta cascada que posteriormente se traduce en reclutamiento de monocitos inflamatorios de la circulación sistémica, al momento de que es una respuesta sostenida, conlleva a esta cascada de hiperinflamación con los desenlaces que ya conocemos en los adultos con COVID-19. Pero ¿en qué momento o cuál es la situación con el PIMS o qué hace que la primoinfección ocurra en cierto momento y que tarde cerca de 10 a 14 días, a veces un poco más, en que se monte esta respuesta, ¿verdad? Entonces son algunas de las preguntas que todavía continúan y que van a ser motivo de investigación. Entonces, si vemos todo este armamento inmunológico y toda respuesta inflamatoria que se monta y la comparamos con la respuesta inflamatoria o los biomarcadores presentes en la enfermedad de Kawasaki, pues no es de extrañarse que estamos viendo los nombres repetidos, ¿verdad? O estos mediadores inflamatorios que se encuentran presentes tanto en COVID-19 como en la enfermedad de Kawasaki. Y vemos cómo, les muestro en este diagrama o en esta figura, por ejemplo, el daño vascular presente en la enfermedad de Kawasaki, pues intervienen exactamente los mismos
mediadores de inflamación, ¿verdad? Que no solamente afectan en Kawasaki a la vasculatura cardiovascular o las coronarias, sino también en los pacientes con PIMS podemos llegar a ver afecciones de pequeño vaso, o en los pacientes que tienen ya prácticamente un COVID de edades más avanzadas o adultos, pues toda esta afección del endotelio vascular pulmonar. Entonces, vemos cómo se comparten todas estas mecanismos fisiopatogénicos que por algún posiblemente tropismo distinto o una respuesta distinta eligen diferentes blancos que van a desencadenar manifestaciones distintas dependiendo del hospedero. Y una de las principales características del hospedero, al menos en PIMS, pues sabemos de entrada que va a ser la edad. Entonces, hemos estado hablando de estas similitudes, pero ¿qué tal las diferencias? Porque obviamente también existen. Entonces, si vemos a los pacientes que se han presentado en las cohortes con PIMS, vemos cómo en esta publicada en el New England de 186 pacientes, si bien máximo hasta el 100%, pero vemos que el 75 al 100%, dependiendo y estratificando por edad, la mayoría tienen linfopenia y es el signo por laboratorio más frecuente en pacientes con PIMS. Entonces, llama la atención pues que esta linfopenia no es tan frecuentemente observada en pacientes con enfermedad de Kawasaki. ¿Qué está pasando ahí? ¿Será esto algo dependiente del disparador? Es decir, que SARS-CoV-2, por su capacidad de alterar la activación de linfocitos, ¿será esta una manifestación más bien del disparador o del hospedero? Esto está por descubrirse. Pues sabemos que en SARS-CoV-2 la respuesta de las células T y también de las células B es aberrante. Entonces, obviamente no es de extrañarse que si consideramos que SARS-CoV-2 es un disparador del PIMS o una manifestación de COVID en niños, digamos, pues no es de extrañarse que vamos a encontrar linfopenia en estos pacientes. Y este perfil de citocinas, que les repito, de COVID-19, las interleucinas 6, 8, 10, 16, TNFs, interleucinas 1, 1A, vemos cómo este perfil de citocinas, al momento de que lo comparamos con los perfiles de citocinas también de pacientes con enfermedad de Kawasaki y de síndrome de activación de macrófagos por enfermedad de Kawasaki, son perfiles de citocinas muy similares. Entonces estamos hablando de mucha similitud fisiopatogénica. Falta todavía saber con exactitud en dónde se encuentran estas diferencias puntuales que hacen que los pacientes se presenten de manera distinta, y no solamente saber cuánta inflamación hay, sino cuándo ocurre esta inflamación. Y es que en la infección o en el padecimiento de PIMS se ha visto que la prima infección por SARS-CoV-2 es lo que a mí me gusta llamarle como la calma antes de la tormenta, ¿verdad? Porque son pacientes que en algún momento pudieron haberse infectado o pudieron haber tenido el contacto, estar asintomáticos, y de 10 a 21 días después empiezan con toda esta tormenta de citocinas, toda esta inflamación sistémica, hiperinflamación, que nos va a desencadenar estos desenlaces que hasta el 18% al menos en las series han terminado en ECMO. Entonces no estamos hablando de algo benigno, no estamos hablando de algo tampoco como completamente autolimitado que podamos solamente observar o vigilar. Como lo dijo la doctora Nadina, pues estamos hablando de algo que requiere una intervención y una intervención urgente. Y vemos cómo rápidamente les comparto en este estudio en el cual mediante secuenciación proteómica y transcriptómica de pacientes con COVID-19 en adultos, ellos de manera secuencial o de manera continua todos los días tomaron esta secuenciación de proteómica y transcriptómica, y vemos cómo en los pacientes, por ejemplo, este caso 1, que es un adulto con COVID, al inicio de la enfermedad, en este clúster 4 de señales de inflamación y de TLRs, pues tiene esta presencia de genes proinflamatorios al principio de la enfermedad. Igualmente este segundo paciente al principio de la enfermedad. Y vemos cómo este tercer paciente en el día 9, pues ya casi no hay esta expresión de estos genes proinflamatorios. Entonces vemos esta diferencia en la cual, ¿por qué el adulto se infecta y se inflama al principio y por qué el niño se infecta y deja pasar tanto tiempo y se inflama 10 a 14 días después? Entonces hay teorías, obviamente, falta saber exactamente de qué se trata, pero una de las teorías más firmes ahorita o más robustas es que la respuesta de los interferones al considerar SARS-CoV-2 como un disparador inmunológico, este interferón se activa después.
Entonces, esta es una de las teorías al momento en la cual todo depende del momento en el que los interferones se activan para liberar toda esta tormenta de citocinas. Entonces, por eso les compartía hace un momento que no se trata de cuánta inflamación, sino también de cuándo ocurre esta inflamación. Eso va a ser clave para que no descartemos PIMS si decimos, no, en los últimos 10 días ha estado afebril, no ha tenido nada más, no ha tenido contactos. Hay que remontarnos hasta, sugeriría yo, semanas previas para poder descartar o llegar a este diagnóstico. Entonces, en este diagrama de los autores Ulloa y compañía de la RECAM Latina, vemos cómo este enfoque reumatológico pues pone la inflamación de Kawasaki muy similar a lo que ocurre en el síndrome de activación de macrófagos y también en la artritis idiopática juvenil. Y pues yo creo que sería momento también de adaptar esta imagen y de poder considerar a PIMS también dentro de este enfoque reumatológico de inflamación asociado a estas entidades como con mayor duración, con mayor intensidad de inflamación. Esto desde un punto de vista reumatológico. ¿Y cuál es el punto de vista infeccioso que para mi área compete? Pues integrar ahora al COVID-19 o al SARS-CoV-2 como un agente que es capaz de montar una respuesta inflamatoria masiva, una tormenta de citocinas que antes era pues comúnmente observada, por ejemplo, en influenza, como ya mencionó la doctora Nadina, pues ya es momento de replantearnos esta lista de microorganismos y agregar SARS-CoV-2 a estos disparadores. Entonces, para finalizar, pues al momento, como les digo, podría parecer que queden más preguntas que respuestas. ¿Por qué en China, que fue el epicentro de todo esto y donde hubo muchas personas con padecimientos de COVID-19, por qué ahí no se empezaron a generar estos reportes de PIMS? ¿Será algo de SNPs? ¿Será algo de epigenética? ¿Por qué en pacientes pediátricos y no en adultos? ¿Qué determina el tiempo entre la infección y las manifestaciones? ¿Por qué hay tanta afección gastrointestinal? Obviamente sabemos que el aparato gastrointestinal posee receptores de ACE2 y estos pudieran ser la clave de esta manifestación. Y pues bueno, hay que ver los distintos perfiles inflamatorios de cada uno para esta edad. Entonces, para finalizar, pues solamente volver a esta analogía que les digo, y justamente este centro rojo, pues va a ser motivo de mucha investigación, de mucho esfuerzo clínico, obviamente de muchísima controversia, pero también de mucho trabajo multidisciplinario como el que hemos llevado a cabo el equipo de trabajo y pues prácticamente los científicos del mundo al mundo. Por mi parte, en cuanto a fisiopatogenia, sería todo. Agradezco la invitación y continuamos con la doctora Ana para dar continuidad a los objetivos de la sesión. Buenos días, agradezco la invitación para participar en esta plática y también la información que nos han presentado la doctora Nadina y el doctor Oscar. Y a continuación vamos a hablar sobre cuál es el tratamiento del síndrome multisistémico inflamatorio pediátrico. Y bueno, como mencionaban los doctores previamente, la interrogante que tenemos ahorita cuando nos enfrentamos a un escenario clínico que comparte características clínicas que ya mencionaron los doctores es cuáles deben de ser mis decisiones para el abordaje diagnóstico, cuáles deben de ser mis decisiones para tomar la mejor decisión terapéutica en relación al paciente, y esto pues puede causarnos inicialmente confusión. Para eso, esfuerzos internacionales desde el momento en el que se lanzó la alarma de que existía esta nuevo padecimiento, grupos como el inglés y grupos como el Nueva York, que han tenido una serie importante de pacientes, han desarrollado guías tanto de algoritmos diagnósticos como algoritmos terapéuticos. Pero a continuación me gustaría enfatizar en esta publicación que es aún un draft, pero que está emitida por el American College of Rheumatology y se publicó de manera en línea a mediados del mes pasado, y tiene por objetivo brindar tanto un algoritmo diagnóstico como unas recomendaciones terapéuticas en el escenario clínico relacionado a infección activa y en el escenario clínico relacionado a hiperinflamación.
¿Cómo se desarrollaron estas guías? Bueno, fue un esfuerzo, como mencionaba el doctor Oscar, en estos escenarios el esfuerzo multidisciplinario es algo muy importante. Se desarrolló mediante una metodología llamada Delphi y fue un grupo de 12 especialistas que incluían reumatología pediátrica, infectología, cardiología, terapia intensiva, y también incluyeron reumatólogos de adultos. Y entonces, mediante la metodología de Delphi se emiten recomendaciones que tienen, que se puntúan en un valor de recomendación bajo, medio y alto. Y a continuación vamos a hablar cuáles son las recomendaciones que tienen un nivel tanto medio como alto por este organismo. Y la primera recomendación que nos hace el ACR es trabajar, como mencionaban los doctores previamente, con un enfoque multidisciplinario en el cual el paciente va a ser nuestro centro y alrededor vamos a trabajar todos los especialistas que incluye, pero no limita de manera general, pues a infectología, a reumatología pediátrica, a cardiología, a hematología, a terapia intensiva, a neumología. Y pues básicamente, como mencionaban los doctores, quien va a formar el equipo de trabajo se va a determinar dependiendo del grado de manifestaciones que tenga el paciente y podría llegar a incluir neurología, dermatología, gastroenterología. En realidad, todos los subespecialistas de pediatría podríamos estar involucrados al enfrentarnos a un escenario clínico de PIMS. Y bueno, el algoritmo diagnóstico que nos provee esta guía inicia con esta pregunta. El paciente tiene fiebre mayor a 38, está en una situación epidemiológica relacionada a SARS-CoV-2 y si esto es afirmativo, presenta algunos de los dos siguientes datos clínicos y se incluyen, como mencionaba el doctor Oscar y la doctora Nadina, los datos que se comparten junto con enfermedad de Kawasaki. Si el paciente presenta dos de los siguientes, que es rash, síntomas gastrointestinales, edema de manos o pies, cambios de la mucosa oral, conjuntivitis, linfadenopatía o síntomas neurológicos, que cabe mencionar que en pacientes pequeñitos sabemos que la irritabilidad es el dato neurológico característico en el escenario de enfermedad de Kawasaki. Pero como esta entidad se presenta en pacientes más grandes, es importante estar pendiente del estado neurológico, de letargia, estado confusional, y estos tratar de identificarlos para ver si forman parte de nuestro escenario. Si el paciente cumple con estos criterios, hay que realizarnos la siguiente pregunta. El paciente presenta datos de choque sin una etiología identificada. Si la respuesta es sí, nos va a situar en dos niveles de laboratorios que nos recomiendan solicitar. Y este nivel 1, situado nivel 1, sería hacer una evaluación general de una biometría hemática completa, un perfil bioquímico completo que incluya pruebas de función hepática, pruebas de funcionamiento renal, el DHL y, por supuesto, reactantes de fase aguda como velocidad de sedimentación globular, proteína C reactiva y, claro, dentro del escenario epidemiológico nos recomienda la toma de PCR para SARS-CoV-2, así como serología. Si el paciente no presenta estos datos, y se sigue considerando como sospecha, siempre es importante, como mencionaba el doctor Oscar y también la doctora Nadina, que los pacientes siguen presentando otras entidades nosológicas, es decir, estamos por empezar temporada de influenza, hay otras entidades virales, bacterianas, que pueden presentar síntomas compartidos, entonces siempre es importante tener en mente nuestros diagnósticos diferenciales y sobre todo hacer una evaluación individualizada del paciente. Si es así, nos recomienda continuar con la toma de laboratorios que se mencionó previamente. Si el paciente dentro de nuestra evaluación inicial no completa los diagnósticos que se mencionan, pues nos recomienda continuar con cuidados generales, la monitorización de la presencia en el caso de que se llegaran a presentar datos compatibles con PIMS y se hace mucho énfasis en relación a la situación epidemiológica, es decir, con base en lo que mencionaban los doctores previamente, esperaríamos encontrar un aumento de casos relacionados a PIMS en un promedio de 4 a 6 semanas posterior al pico máximo de presentación en el área geográfica en el que nos encontremos.
Y bueno, una vez que realizamos esta evaluación bioquímica, si encontramos, si nuestro paciente cumple y ya realizamos las evaluaciones pertinentes y se encuentran todos los siguientes, que incluyen una PCR mayor a 5 miligramos por decilitros o elevación de la BCG mayor a 40 milímetros por hora, y al menos uno de los siguientes. Y esto va en relación a lo que mencionaban previamente. La característica Una de las características de la biometría hemática principales es la linfopenia, y aquí se incluye la presencia de linfocitos menores a 1000, la presencia de linfopenia menor a 150,000, la presencia de hipoalbuminemia, la presencia de neutrofilia o hipoalbuminemia, hiponatremia, perdón. Si el paciente completa estos criterios, que sería la elevación de reactantes de fase aguda con alguno de los anteriores, nos recomienda continuar con nuestro abordaje o nuestro algoritmo diagnóstico, solicitando pues el BNP, la troponina T, los marcadores que nos indiquen daño miocárdico, así como marcadores que nos indiquen un estado hiperinflamatorio, como lo es la ferritina sérica, estados en alteraciones de la coagulación, como el dímero D, tiempos de coagulación. Estaría indicado hacer una evaluación de DHL y evaluación de triglicéridos, porque sabemos que dentro de la fisiopatología el PIMS está relacionado a movilidad en triglicéridos y colesterol. Nos recomienda también hacer un panel de citocinas y de acuerdo al estado del paciente y a la individualización, nos recomienda realizar un abordaje dependiendo de el estado clínico, inicialmente con un electrocardiograma o un ecocardiograma. Y a continuación veremos puntualmente qué nos recomienda en cuanto al área de cardiología. Pero si el paciente no presenta estos criterios que mencionamos previamente, el algoritmo nos envía a continuar con cuidados generales igual. Monitorizar la presencia de signos relacionados a PIMS, haciendo énfasis en relación a la situación epidemiológica en la que nos encontremos, dependiendo de nuestra área geográfica. Y bueno, una vez que tenemos situado y evaluado a nuestro paciente en este algoritmo de laboratorios, de manera general, como recomendación fuerte, esta guía del ACR nos recomienda hacer un ingreso para evaluación de un paciente si este paciente pues obviamente presenta signos vitales anormales, dificultad respiratoria, alteraciones neurológicas, alteraciones hepáticas o renales, si presenta elevación marcada de reactantes de fase aguda, y nos da como recomendación la cifra de 10 miligramos por decilitro, y alteraciones en electrocardiograma, ProBNP o en troponina. Obviamente dentro de nuestra evaluación general debemos de ver la estabilidad del paciente e iniciar un tratamiento de soporte. Y ahora sí, ¿cuáles son las recomendaciones en cuanto a lo cardiológico? Una vez que tenemos la sospecha clínica y tenemos completa nuestra evaluación de nuestro algoritmo, la ACR nos recomienda una evaluación mediante un electrocardiograma inicial, y si el paciente llega a presentar alteraciones compatibles con miocarditis, recomienda hasta el seguimiento con electrocardiograma cada 48 horas e incluso considerar la posibilidad de un Holter. ¿Cuándo recomienda hacer un ecocardiograma? Bueno, las guías de la ACR recomiendan hacer un ecocardiograma de manera inicial con la finalidad de evaluar la función valvular, la función ventricular, evaluar si existe o no derrame pericárdico, valorar las coronarias, porque como se mencionó previamente, hay algunos casos en los que, como la fisiopatología está compartida con enfermedad de Kawasaki, se han identificado incluso en la fase aguda alteraciones coronarias con aumento de los Z-scores, es decir, aneurismas coronarios. Este estaba incluido dentro de la valoración inicial por el cardiólogo. Una vez que se realiza la valoración, la frecuencia en el seguimiento de los estudios ecocardiográficos de acuerdo a las guías de ACR varían en relación a si encontramos alteraciones o no. Es decir, si el ecocardiograma inicial es normal, el cardiólogo podría valorar el seguimiento incluso más de 2 semanas, pero si llegamos a tener alguna alteración que incluya no solo en el ecocardiograma, sino también elevación de nuestros marcadores de miocarditis como ProBNP y troponina,
o alteraciones electrocardiográficas, hacer un seguimiento con una frecuencia de hasta 7 días. Y de ahí recomienda hacer una individualización. Si el paciente llega a presentar alteraciones coronarias, pues obviamente una frecuencia reducida entre cada evaluación. Y una recomendación que hace, que sitúan como en un puntaje alto o alta recomendación dentro de estas guías, que varía un poco en las publicadas previamente, es que incluyen la recomendación de hacer una evaluación miocárdica, si es posible, mediante una resonancia cardíaca, así como una evaluación mediante una tomografía axial computarizada para evaluar la presencia de aneurismas coronarios distales que no se alcancen a ver en un ecocardiograma. Obviamente estas recomendaciones, todas las que nos da la guía, pues las tendremos que situar a nuestro alcance clínico y a nuestro alcance médico que tenemos en nuestro quehacer de clínica diaria. En cuanto a la evaluación de hematología, las guías de la ACR nos recomiendan el uso inicial de ácido acetilsalicílico, pero a dosis antiagregantes, es decir, no una dosis que supere el día de 81 miligramos totales en aquellos pacientes que tengan manifestaciones que sean compartidas con Kawasaki. Y en aquellos pacientes que tengan Z-scores que se sitúen entre 2.5 y 10, perdón, aquí hay un error, es 2.5 y 10. En aquellos pacientes que presenten o que se identifique la presencia de aneurismas con Z-score mayores a 10, las guías de la ACR nos recomiendan el uso tanto de ácido acetilsalicílico a dosis antiagregantes, como valorar de acuerdo a la individualización del paciente el uso de enoxaparina o warfarina. Y bueno, en cuanto al abordaje inmunomodulador en estos pacientes, las recomendaciones, como les mencioné al principio, que varían. Ahorita vamos a ver una comparación con las recomendaciones que hace el grupo de Nueva York, pero una de las diferencias principales es que ACR divide en dos escenarios principales de hiperinflamación. Una es aquella que está clasificado como PIMS o como el síndrome sin enfermedad, sin positividad en ese momento para coronavirus, o aquel paciente que tiene una PCR positiva o serología que indique enfermedad activa. Y la diferencia principal en aquel paciente que tuvo relación o exposición al virus y posteriormente desarrolla las manifestaciones compatibles con el síndrome inflamatorio, las recomendaciones que hace se inician o se compartirían con aquellas que se utilizan en pacientes con enfermedad de Kawasaki. Y la recomendación inicial, que aquí pongo a manera de escalón, sería el uso de gamma globulina, que sabemos que tiene un efecto antiinflamatorio importante a una dosis de 1 gramo por kilogramo por dosis, y nos recomienda el uso o considerar el uso de esteroides a dosis incluso inmunosupresoras, que serían 1 a 2 miligramos por kilogramo por día, pero valorando siempre el estado clínico del paciente y haciéndolo de manera individual. Es decir, este no sería un algoritmo a seguir de manera obligatoria, sino realizando una evaluación posterior a una intervención. Posterior a la administración de gamma globulina y de acuerdo a la evaluación del paciente, si tiene un grado de afección multisistémica importante, se valoraría de acuerdo al grado de inflamación y a los sistemas involucrados el uso o de metilprednisolona a dosis bajas o bolos de metilprednisolona en aquellos pacientes que tienen alguna situación que tiene compromiso para la vida. Y bueno, aquí en esta parte las guías nos dan la recomendación de utilizar en aquellos pacientes que tienen un estado hiperinflamatorio importante, pues anakinra. Y sabemos que
Pongo aquí en esta diapositiva este símbolo porque en México no tenemos esta molécula disponible, que es una molécula sintética que está diseñada para ocupar el lugar y bloquear el receptor de interleucina 1 y así disminuir la cascada inflamatoria que mencionó el doctor Tamés previamente, que pues es parte importante de la fisiopatología. Y entonces en nuestro escenario clínico, en nuestra práctica clínica diaria, nos queda la pregunta de entonces, ¿cómo aplico yo estas recomendaciones? Y en esta siguiente diapositiva les estoy poniendo la parte, enfáticamente la parte de las recomendaciones del grupo de Nueva York, que si bien el algoritmo inicial de solicitud de muestras de laboratorio es compartido por ambos para situar al paciente en un estado inflamatorio y ver qué grado de afección o qué sistemas están involucrados de acuerdo a nuestra evaluación general, este grupo llama la atención que da 3 recomendaciones de acuerdo a la presencia o no de positividad de PCR para SARS-CoV-2, si tiene o no el antecedente de infección remota y sitúa en un punto diferente a aquellos pacientes que tienen daño miocárdico importante. Pero en esta guía se comparte el uso de inmunoglobulina a dosis antiinflamatorias hasta 2 gramos por kilogramo de manera inicial y se considera el uso de esteroides dependiendo del grado de afección que presente el paciente. Y a diferencia de esto, que aquí se comparte el uso de gamma globulina en aquellos pacientes que tienen una prueba para SARS-CoV-2 positiva, estos pacientes que, en las guías de ACR, estos pacientes que tienen la infección activa, que son considerados como con infección activa, la diferencia con respecto a este escenario, que es el escenario en el cual es un antecedente de infección, y lo sitúan como una respuesta inflamatoria anormal posterior a la infección. En estos casos, el tratamiento o el algoritmo que nos recomienda la ACR es el iniciar el abordaje con el uso de esteroide. Dentro de las otras recomendaciones que nos recomienda es el uso de biológicos como el tocilizumab, que inhiben la interleucina 6. Y aquí me voy a ir un poquito más rápido por cuestión de tiempo. Queríamos presentarles a una paciente que tuvimos la oportunidad de tratar juntos. Tiene 12 años, 9 meses, no tiene antecedentes heredofamiliares de importancia y su motivo de consulta inicial fue fiebre. Y algo importante dentro de la evolución es que esta paciente menciona haber iniciado síntomas gastrointestinales desde el 18 de mayo. Posteriormente, su síntoma pivote fue dolor abdominal y después fiebre que fue persistente. Se atendió en un hospital externo en donde encontraron, además de afección abdominal, lesiones cutáneas, lesiones compatibles con ascitis, alteraciones hematológicas como trombocitopenia y elevación de tiempos de coagulación. Se inició el abordaje que mencionamos previamente, en el que se encontraron datos negativos para infección, pero vieron un deterioro progresivo. Aquí solo se le dio un manejo inicial de líquidos y se le hizo todo el abordaje completo, sin llegar a una sospecha diagnóstica hasta la toma de la PCR para SARS-CoV-2. En ese momento la paciente presenta deterioro y presenta datos de serocitis y se envía a nuestra unidad para evaluarse, con una sospecha de autoinmunidad en la cual dentro del abordaje todo se encuentra negativo. Y bueno, esta paciente, cuando llega a nuestra unidad, encontramos un rash muy importante que no solamente está localizado en cara, sino también en extremidades. Sus signos vitales están estables y llama la atención que tiene una ictericia, ascitis y dolor abdominal persistente, así como rash maculopapular, que pueden observar en las imágenes. Este rash había persistido desde el inicio de la sintomatología en otros hospitales y el aumento de volumen importante. Dentro de los laboratorios llama la atención las citopenias, la linfopenia, la elevación de tiempos de coagulación, hipolipominemia y este infiltrado que se muestra en la radiografía. Con base en lo anterior se realiza un análisis del estado de la paciente y se decide el inicio de gamma-globulina dosis antiinflamatoria. Y bueno, dentro del abordaje, todo el algoritmo que mencionamos, la paciente resulta negativa. Y
¿qué sigue o qué nos toca después de ver una paciente así que tiene compartido datos que de acuerdo a la definición de la OMS completa para un PIMS o un síndrome multisistémico inflamatorio, pero también completa para un síndrome de activación de macrófagos, presentando citopenias, hipofibrinogenemia, y esta paciente característicamente presentaba una hiperferritinemia de 33,000. El abordaje se hizo en forma continua, se decidió por parte de infectología el uso de antibióticos empíricos con base en las guías, por parte de reumatología inicia bolos además de metilprednisolona, se hace la evaluación por el resto del equipo multidisciplinario y se inicia la terapia el día 3, sin embargo vemos una elevación marcada de la ferritina con empeoramiento del resto del laboratorio, por lo cual decidimos el inicio de tocilizumab, que son anticuerpos monoclonales contra la interleucina 6, y posteriormente se hace una reducción de los bolos de metilprednisolona a una dosis antiinflamatoria. Y bueno, actualmente esta paciente después de los bolos aquí solo se muestra la ferritina, pero hay una normalización de las cifras alteradas en su perfil bioquímico, en su biometría hemática, en sus tiempos de coagulación. Nos queda la siguiente pregunta, que va en relación a lo que mencionaban los doctores previamente. ¿Es esto una nueva enfermedad? Como punto muy importante me gustaría recalcar que es un reto multidisciplinario, que el abordaje no solamente corresponde a una parte de las subespecialidades, hay que sospechar en pacientes febriles escolares con síntomas gastrointestinales severos. Hay que sospechar siempre las posibles complicaciones como síndrome de activación de macrófagos y hay que recalcar la importancia del trabajo en equipo. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Oscar Tamés y a la doctora Ana Victoria por su participación y presentación de esta sesión. Tenemos 5 minutos para preguntas. Preguntan cuál es la utilidad de evaluar los niveles de citocinas en sangre, interleucina 6 o interferón. Si nos puedes contestar, Ana, por favor. Claro, en las cortes hemos visto de acuerdo a la fisiopatología que los niveles altos de interleucina 6 corresponden a la severidad del cuadro clínico y esto podría verse en relación al uso o a la intervención con anticuerpos monoclonales contra el receptor soluble de interleucina 6, que es el tocilizumab, y se esperaría una respuesta en la elección terapéutica. Nos ayudaría a monitorizar también la respuesta al tratamiento. Hay otra pregunta de tratamiento. Dice, ¿se tiene experiencia usando dexametasona en lugar de metilprednisolona? No que yo haya leído en alguna de la literatura que he revisado, no sé si usted o Oscar tenga alguna experiencia, pero por el efecto más bien inmunosupresor que se busca directo no solo a la membrana, sino a la célula y el cambio en la producción de moléculas inflamatorias, la dosis de bolos de metilprednisolona sería lo indicado en tormenta de citocinas. Oscar, ¿nos podrías contestar? Preguntan por el porcentaje de tasa de defunciones en estos pacientes. En las series que se han presentado, les digo, cerca del 18% llegan a requerir terapia intensiva y ECMO, que obviamente estamos hablando de tasas de complicación bastante importantes, pero la mortalidad ha sido baja, reportada cerca del 2% aproximadamente, o en algunas series del 0.8%. Entonces, falta ver cuáles son las series más grandes, porque estas son series de 58, la más grande de 112 pacientes, pero al momento son bajas. Sin embargo, confieren alta morbilidad, pues gastos asociados a los cuidados de la salud. Muy bien, gracias. Hay otra pregunta. Dice, en nuestro país la prevalencia de obesidad en niños es muy importante. ¿Se ha visto en los pacientes con PIMS que exista relación con obesidad o alguna otra comorbilidad, Oscar? Y pues es lo que platicábamos con respecto a la importancia del hospedero, porque como sabemos en COVID, pues las características del hospedero van a dictaminar el grado de inflamación, y sabemos que la obesidad, y no solo la obesidad, sino también la desnutrición, que en México por desgracia tenemos ambas, entonces tenemos lo peor de los dos momentos inflamatorios. Ambos son inflamaciones crónicas de bajo grado. Entonces, tanto la obesidad como la desnutrición, aunado a un estímulo inflamatorio, en este caso un disparador viral,
pues van a exceder el estado proinflamatorio. Y de hecho, con datos que no están publicados todavía, pero que estamos armando obviamente nuestras cohortes en el grupo multidisciplinario, pues hemos visto que nuestros niveles de ferritinas, de biomarcadores inflamatorios exceden aquellos de las series más grandes. Entonces, pues estamos viendo la cohorte, digamos, que se está armando aquí del noreste, en la cual hay más inflamación que en las series europeas o norteamericanas. Muy bien. Una pregunta para ti, Ana. Dice, ¿qué tan adecuado sería el uso de inmunorreguladores como metrotexato en el tratamiento del PIMS? No hay estudios, bueno, algo bien importante que no mencioné, pero que sabemos es que no hay estudios controlados y autorizados de otros medicamentos, y las guías publicadas hasta el momento, los únicos fármacos que recomiendan son los que se mencionaron previamente, pero metrotexato no está incluido dentro de eso. Y tal vez un punto en relación a eso sería que el metrotexato no es un medicamento de rápida acción. O sea, se requiere de estarlo recibiendo entre 4 y 6 semanas para tener como un efecto inmunomodulador. Y entonces, en esta condición que es realmente aguda y grave, pues necesitamos algo que sea más efectivo a corto plazo. Oscar, preguntan que si un paciente que ya tuvo Kawasaki tiene posibilidad de que desarrolle nuevamente Kawasaki por coronavirus. O sea, la respuesta teórica por la fisiopatogenia es sí. Sin embargo, no hay casos descritos todavía de pacientes que ya hubieran tenido Kawasaki y que ahora se presenten como positivos. Sin embargo, si seguimos el modelo fisiopatogénico de Kawasaki, muy raro, pero sí puede haber como una recaída o un segundo episodio, pues considerando que el disparador va a ser distinto porque sería su primo infección de COVID, pues sí veo plausible que haya un segundo evento inflamatorio. También para ti, Oscar, ¿por qué no se ha demostrado mayor incidencia en China y Japón en este tipo de pacientes? Esta pregunta es muy interesante y es justo la que planteé en mis conclusiones de por qué en China, que fue el epicentro de esta pandemia, no tenemos datos pediátricos o a pacientes con PIMS, ¿verdad? No existen estos reportes. Entonces ahí tenemos que ver si no son situaciones epigenéticas o genéticas también del hospedero. Principalmente lo que más se estudia son los SNPs, que son como segmentos del DNA o de los cromosomas que no codifican para algo tan relevante, pero a la vez al momento de estudiarlos, pues se ve que efectivamente sí codifican para proteínas que cumplen alguna función muy pequeña, entonces hay que estudiar esos con mayor detalle. Preguntan también para ambos, ¿cuántos pacientes se han tenido en México, en especial en Monterrey, con esta patología? Pues ahí o sea, no existen datos obviamente publicados. De hecho, nuestra experiencia, al menos como grupo multidisciplinario, tanto en la práctica privada como en la práctica institucional de la Secretaría de Salud, sumaría aproximadamente 8. Sin embargo, son datos que todavía no están publicados. Estamos en colaboración como para obtener esta cohorte más amplia, tener todos los datos suficientes para poder publicarlos y obviamente no tener como cierto protagonismo, sino más bien hacer una red amplia, colaborar con las redes que ya existen, con la RECAM Latina, con las cohortes que se están tratando de unir en los ensayos. Entonces, al momento que tengamos la información, con mucho gusto se las compartimos. Para ti, Ana, una pregunta. En el periodo de ventana COVID-PIMS, ¿hay algún dato clínico o de laboratorio que haga sospechar la progresión a PIMS? Sí, la elevación de los reactantes de fase aguda es algo que da la pauta al inicio de la tormenta de citocinas. Una elevación importante, sobre todo en la proteína C reactiva, con una disminución paradójica de una velocidad de sedimentación globular que nos indicaría consumo o baja de fibrinógeno. Así como una marcada reducción en las cifras de los valores de la biometría hemática, tanto de leucocitos como de plaquetas, digamos, cambios drásticos en el seguimiento, además de la persistencia de la fiebre, nos podrían orientar hacia el inicio de una tormenta de citocinas. También preguntan si hay información respecto a diabetes tipo 1 con SARS-CoV-2.
mi conocimiento no hay alguna serie que se enfoque en esto. Habría que analizar bien como en los suplementos de los análisis demográficos de estos pacientes, a ver si alguno tiene este antecedente, pero no, al momento no se ha hecho como una... Muy bien, pues esas serían todas las preguntas que se han hecho hasta ahorita. Quiero agradecerles a la doctora Ana Victoria y al doctor Oscar Tamés por su participación y al doctor Oscar Valencia por la invitación para esta sesión. Muchas gracias a los tres, muchas gracias a los participantes, a todos los que nos acompañaron en esta extraordinaria presentación de un tema que es nuevo totalmente para todos y que tenemos muchas preguntas y estoy seguro que ha sido de gran utilidad para todos los que estuvimos presentes en esta sesión. Muchas gracias y que tengan muy buen día a todos. Gracias. Gracias a todos.